Buenas noches, perdonen. Creo que cayó un rayo y tuve problema con el micrófono. No sé si todavía tendré lo suficiente, compañeros, para dar la plática. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Perdonen. Bueno, vamos a darle, pues. Entonces, hoy vamos a hablar de la propiedad. Perdonen, no era algo realmente ajeno a mi buena voluntad. Hoy vamos a ver la propiedad, y para ello, pues, su origen etimológico del propietas, que es derivado de todo aquello que pertenece a una persona o es propia de ella, algo que yo obtengo, que yo tuve y digo, la cosa es mía, y por lo tanto hay una relación de identidad entre el objeto y la propiedad, o sea, el sentido de pertenencia que yo le dé a ese bien. A través del concepto romano, al principio en el derecho romano, pues no se podía definir lo que era propiedad. Sin embargo, posteriormente, ya con el desarrollo del jus comune, lo que era todo lo que correspondía a la comunidad, y a través de los escritos de Bartolo, en lo que ya establecía que desde el momento que se poseía una cosa, se podía tener el dominio sobre esa misma cosa. Entonces, en el concepto romano, pues ya se empezó a utilizar el mancipium, derivado de la manus, que era la potestad que tenía el pater sobre tanto las personas y sobre las cosas. Luego ahí aparecieron una serie de derechos, como el jus utendi, fruendi, abutendi, possidendi, alienandi, etcétera. Cuestiones que simplificaban desde lo que era usar hasta aprovechar todo lo que podía dar lo que uno hacía como propio. Y entonces, pues, se daba la característica de que la propiedad era un derecho absoluto desde el momento que se tenía el objeto, la cosa, y que el jus abutendi le daba el derecho a esa persona de poder disponer de ella. Era un derecho exclusivo porque no tenía involucrado a ningún tercero, y era un derecho perpetuo porque no caducaba. Y así fue como desde la época antigua la propiedad fue establecida desde un primer punto de vista religioso, dado a que había una deidad, o sea que era algo divino, hasta que era considerado la propiedad del soberano, y aparecían con él lo que poco que le podía quedar a los súbditos. Ya establecía la propiedad colectiva o tribal, que todo lo que diera la comunidad se iban apropiando poco a poco, y lo que tenía y el dueño pues era el jefe de familia. En esa propiedad familiar empezaron a tener problemas para la distribución del mismo, sobre todo cuando ocurrían los fallecimientos, hasta que se dio también la particularización de la actividad laboral, en que cada quien se fue especializando en una parte del aspecto laboral. La propiedad se daba de dos formas: de una propiedad adquiritaria, en la que la persona
que tenía que estar dentro del jus comercio, adquiría una cosa, pero que realmente no tenía la protección sobre la misma, sino hasta cuando se utilizaba la propiedad bonitaria o pretoriana, en que era el pretoriano era el darle la defensa a lo que la persona tenía en su posesión. Esto le daba la potestad para poder adquirir y usar y satisfacerse de todos esos frutos que daba cada propiedad. Posteriormente, ya en la Edad Media, pues se da, luego de la caída del Imperio Romano, pues se da el sistema feudalista. Ese sistema feudalista que caracterizó por la concesión de las tierras y de todo el trabajo a cambio de una prestación política y militar. Por lo tanto, se empezó a dar lo que era la fiscalización judicial. En ella se daba una concesión de un terreno, el aprovechamiento, pero se tenía que pagar un canon que iba a favor de la iglesia, y que posteriormente, con el tiempo, a la caída del Imperio Romano, pues se tuvieron que pensar en la protección por las invasiones que sufría a través de los vikingos, musulmanes y magiares. Ya en la Edad Moderna, pues hay una hegemonía absolutista, un poder real, hay el surgimiento de la clase burguesa, el nacimiento del capitalismo, y ya se puede hablar de una iniciativa privada al existir una competencia real por los mercados. En esa edad contemporánea, en su evolución, llega la Revolución Francesa y hay una concepción liberal de propiedad a través de un derecho subjetivo, en el cual el hombre fue considerado libre como un titular de un conjunto de derechos inalienables e imprescriptibles. Esta se daba una libertad individual y un derecho de propiedad, en la cual se podía establecer plenamente la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, ya podían existir contratos y se hablaba de lo que representaba la personalidad como un atributo de esa persona. La Revolución Francesa, pues, por lo tanto, produjo reformas sociales y económicas y abolió el feudalismo, que daba una garantía de la propiedad privada con un respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, constituyó un referente político e ideológico importante en esa evolución del derecho de propiedad. Ya en la Revolución Industrial, pues trajo transformaciones agrarias, cambios de la propiedad de la tierra, los sistemas de cultivo, el aumento de la población, tanto a nivel de lo que era el descenso de la mortalidad, pero sí una elevación de la tasa de natalidad. Hubo una expansión del comercio con innovaciones técnicas, a través de las cuales fue muy importante la energía hidráulica y la máquina del vapor. En la edad contemporánea, pues ya se habla de lo que es la propiedad privada. Es el desarrollo de los medios de transportes, del desarrollo del comercio, de los mercados y el gran éxodo que había del campo a la ciudad, habiendo un hacinamiento en las fábricas con una asfixiante división del trabajo, y la propiedad, pues obviamente era aglutinada toda en el Estado. Así pues es que se daba el concepto realmente
de lo que era la propiedad, pero realmente de dónde, cómo se origina esa propiedad en sí, de dónde, cómo es su naturaleza jurídica. Y entonces para ello, para explicar las mismas, existen tres teorías y las teorías modernas. Dentro de las tres teorías, pues hay una teoría de la ocupación, en que estaba fundamentada en la apropiación de todas las cosas res nullius, o sea, que no tenían, las cosas que no tenían dueño. Esto explicaba el aparecimiento de la propiedad, pero no la justificaba, no justificaba su propia existencia. Y los que abolían por esta teoría, pues no podían más que decir que era la apropiación de algo que no tenía, de las cosas que no tenían dueño. A través de ello, por eso surgió otra teoría, que era la teoría del trabajo, y en la cual se decía la propiedad se derivaba del trabajo como recompensa de lo que la persona hacía. Era esa pretensión moral y jurídica al señorío de lo producido. Y otros dijeron, no, realmente la propiedad se debe a la ley. El origen de la propiedad se encuentra en la ley, que ésta dependía únicamente de la voluntad del legislador. Sin ley no existe ningún derecho. Es la ley el verdadero fundamento del derecho de propiedad. Luego aparecen las teorías modernas, y en la que ya hay un concepto de lo que era una teoría moderna de la personalidad, en que sostenía que la proyección del hombre iba encaminada a la conservación de su existencia, y que por eso tenía que surgir ese derecho de propiedad. Dentro de las teorías modernas también se dio la teoría de la utilidad o servicio que reportaban a la sociedad. Y posteriormente, pues dentro de la teoría moderna se daba la que fundamentaba la propiedad en esa triple manifestación, tanto humana como familiar y como social. Debido a todo ello, entonces, ¿qué es propiedad? Y a través de ello, pues muchos juristas han tratado de definir la propiedad, y en nuestro ordenamiento jurídico, pues se da una definición bastante clara. Esta, a través de su articulado, nos dice que es el derecho, ya lo define como un derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las obligaciones que establecen las leyes. Consideraciones aquí es que, primero que nada, es un derecho, y este derecho supone un pleno poder jurídico de lo que se posee. Al tener ese poder jurídico se podía gozar y se podía disponer. Y esto establecía que la persona podía emplear con el objetivo que podía él desear. Esto está en nuestro articulado, en el artículo 464, en donde dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ya establece que hay un derecho de gozar, pero también le pone límites y obligaciones a ese derecho de gozar
y disponer, o sea, no hay una disposición plena de poder hacer lo que uno quiera con su propiedad, y por eso es que vamos a establecer posteriormente cuáles son esas limitaciones. Hay otra definición, como la de Planiol, en la que dice el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de la persona. Vuelve a considerar que es un derecho, pero este derecho es absoluto. Crea un poder absoluto capaz de limitar cualquier otro poder sobre la cosa. Y el ejercicio del derecho queda total y únicamente, exclusivamente subordinado a la voluntad del propietario. Sin embargo, cuando establecíamos la clasificación de los derechos reales, decíamos que los derechos se clasificaban de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Por lo tanto, al establecer una definición, podemos decir que propiedad es el derecho real de gozar y disponer de los bienes en una forma absoluta y exclusiva, respetando los límites y obligaciones que establecen las leyes. Estos límites pues están establecidos en ese artículo 464. Por lo tanto, posteriormente de lo que era propiedad, al estar enmarcado dentro de las normas de derecho privado y en un texto constitucional, se inicia lo que es la propiedad privada, ese derecho que tiene la persona a esa propiedad, en la cual el hombre tiene una relación jurídica directa con las cosas. Los hombres deben poder tratar libremente sobre todo lo que les interese, y sus necesidades les acercan, sus contratos se multiplican, al igual que las necesidades. Aquí, al unirse a lo que es la norma constitucional, hay un reconocimiento a la propiedad privada como un derecho del individuo. Por lo tanto, el individuo era entendido como todos los hombres eran libres e iguales por naturaleza, según así lo establecía Locke. En el artículo 39 de nuestra Constitución establece lo que es la propiedad privada. En ella se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Aquí toda la persona puede disponer libremente de sus bienes, pero en el articulado también al uso y disfrute de los mismos, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos. Hay un principio de solidaridad, no dañar y sí beneficiar a la sociedad. Por lo tanto, se busca con ello el saber cuál es esa función social de ese derecho de propiedad, y no es más en el que no se debe de pensar únicamente en el interés personal, sino en el interés de la colectividad. Aquí, ¿cuál es realmente la función social del derecho de propiedad? Y esto está establecido a que, como no hay facultades del dominio de una persona,
pero no hay una libre disposición del mismo. Siempre van a existir esos límites y limitaciones y obligaciones que van a quedar establecidas en ley y que se debe de pensar no solo en el bienestar personal, sino en ese bienestar social. Y ante ello, el decreto 529 del Congreso de la República se dio la ley de expropiación, en la cual se explicó cuál era la utilidad o necesidad pública o interés social, y que era para los efectos de la ley el que a alguien, al tener su propiedad, debía no solo de pensar en el interés personal, sino en el interés de toda la colectividad. Y por eso es que se da una gran modernización a través de esa ley, lo que es la ley de expropiación. Luego, dentro de todo ello, aparecen ya como propiedad el uso y goce de las cosas, pero también se trata de establecer ese dominio que tiene la persona o el titular de la cosa, en donde él puede ejercer todas sus facultades. Esa manifestación de la plenitud general que constituye la propiedad. Y entonces nos queda realmente despejar qué es ese dominio. Y el dominio, pues no es más que ese poder físico que se tiene, en donde se puede tener el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. Se tienen las cosas y se pueden usar, gozar y disponer. ¿Qué significa ello? Que dentro de lo que uno se considera como propietario, se tienen esas facultades del dominio, el tener el dominio sobre la cosa, en la cual esas facultades son dos. Una facultad de uso y que también le da el aprovechamiento, y una facultad de disposición. Esa disposición que estricto sensu quiere decir poder enajenar, o sea, poder vender, poder transmitir ese bien, porque así lo dispone. O bien grabar, o sea, imponer una limitación al bien como garantía del cumplimiento de una obligación. Y ahí es por ello que cuando uno tiene un bien inmueble, al disponer sobre ello, grava ese bien inmueble y entonces se da la hipoteca. O puede gravar un bien mueble y se da la garantía mobiliaria. Con el uso, pues no es más que la utilización del bien, y el aprovechamiento va a ser el disfrute de todos los beneficios o los frutos que dé ese bien. Entonces, esto es muy importante, que ya a sabiendas de la definición, saber qué es el derecho de gozar y disponer, y que dentro de esas facultades del dominio, pues están el gozar es el uso y el aprovechamiento, y la disposición, que va a ser el enajenar y grabar. Esto es muy, muy importante y es de ponerle un asterisco. Los límites que tiene la propiedad significa
que yo tengo un bien y que yo puedo hacer con el bien lo que yo quiera. Sin embargo, tengo dentro de mi derecho, también ese derecho es limitativo, porque no puedo abusar de esa propiedad y provocar daño a las propiedades vecinas. O sea, que debo procurar por tener unas buenas relaciones de vecindad. Y entonces por eso es que se dan los límites hasta dónde realmente tiene usted su propiedad y las limitaciones, que es que para poder establecer las limitaciones vamos a invocar la norma. O sea que esas limitaciones tienen que estar establecidas expresamente en la ley. Así, entonces, hay varias limitaciones. Y la primera, pues, conforme se va desarrollando, están en el 473, en las cuales se establece hasta dónde llega mi propiedad. Y es subsuelo y sobresuelo. Más abajo ya no es, aunque esté en el lugar, ya no es mío, salvo las disposiciones de leyes especiales, o sea, de excavaciones como tal. También en el 474 yo no puedo hacer excavaciones que dañen al vecino, porque se puede debilitar el suelo y puedo ocasionar más daño que beneficio. Igualmente, tengo obligación o puedo obligar a los vecinos al deslinde y amojonamiento. Eso quiere decir que yo tengo que establecer cuál es la medida de mi terreno y deslindarlo, poner mojones, los mojones para delimitar exactamente hasta dónde llega mi propiedad. E igualmente les exijo a los demás que hagan lo mismo. También hay obligación de cerrar el fundo. El fundo es toda una finca, es denominada derecho de fundo o de predio. Y yo tengo la obligación de cerrar, o sea, cercar y decir hasta dónde llega mi propiedad. Y de la forma que va a estimar las leyes y reglamentos municipales. Igual, las construcciones cerca de edificios públicos no puedo hacerlo sino sujetándome a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Igualmente, pueden haber a que se establezcan servidumbres. Por ejemplo, este terreno necesita pasar todo su acueducto de agua o necesita tener salida hacia la vía pública. Entonces, me limitan porque me obligan a que dé una servidumbre legal de paso o una servidumbre de acueducto. Estas son las limitaciones
Y como están establecidas en ley, así las tengo que corresponder, las tengo que acatar. También hay construcciones que no están permitidas hacerlo a la par de las paredes medianeras, como pozos, cloacas, letrinas, acueductos, etc. Igualmente, pues no puedo dejar cerca de paredes vecinas, pues basura, tierra, estiércol u otros materiales que puedan ocasionar daño. O sea que todo esto es no abuso de propiedad. Igualmente la siembra de árboles. ¿Y qué pasa si estas están ocasionando daño? Pues puedo exigir de que se corte. Igualmente, pues las ramas que caen sobre la propiedad vecina, sobre todo si dan frutos, los frutos serán del lado de donde caiga hacia el propietario de ese lado. Obra peligrosa, pues puedo exigir de que se haga demolición de una pared o de algo que esté ocasionando peligro para el resto de las demás personas. Todos ellos. Entonces, es como no debo de abusar de ese derecho de propiedad, pero como tal existen estas acciones protectoras de ese dominio que estamos diciendo, de usar, de aprovechar y de disposición al poder enajenar y al poder grabar. Entonces existen acciones protectoras o medios de defensa. Y una de todas es la reivindicación o la reivindicatoria, que es que tengo derecho a que si me es quitado algo, a poder decir, esto es mío y aquí está, de esta forma es que demuestro que esto es mío. O con una acción publiciana que no es más que una propiedad que a través del tiempo, de varios años, se obtuvo de buena fe y con un justo título. Por ejemplo, un abuelo compra una propiedad y en aquel tiempo pues no existía tal de las escrituras ni nada, sino yo le compro su terrenito, aquí está, y deme algo y le da un recibo. Pero este recibo es el justo título porque con ello no puede realmente inscribir la propiedad. Entonces, a través del tiempo, de buena fe que haya en una forma pública y pacífica y con ese justo título, él puede pedir su titulación supletoria y entonces va a conseguir la propiedad. O también los medios de defensa, como son los interdictos, que están establecidos en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que están los interdictos de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslinde y de obra nueva o peligrosa. Esos son los medios de defensa. Aquí pues les hago una recopilación de todos los artículos, de los cuales, esto está mal, están todos los artículos de lo que representa
la propiedad, desde su definición hasta lo que es el abuso del derecho y la expropiación forzosa, o sea, la función social y lo que es la defensa de la propiedad. Igualmente están los demás artículos hasta el 472 para que usted los pueda revisar. En sí, la propiedad es tan extensa de tratar de explicarse. Sin embargo, varios puntos a recalcar. ¿Cómo justifican esas teorías que se justifica la propiedad? Lo que es la ocupación, la del trabajo y de la ley, y así como la de la personalidad y la de las teorías modernas. Luego, ¿cómo se define la propiedad? Como ese derecho real de gozar y disponer de los bienes, pero con los límites y limitaciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues hay limitaciones voluntarias y limitaciones legales, todas esas establecidas en la ley. ¿Cuáles son las acciones de protección? Tanto la reivindicatoria, la publicitaria y los interdictos. Creo que hasta aquí es bueno ver lo de la propiedad. Recuerde, para poder definir la propiedad, pues recuerde la clasificación desde el momento en que era clasificado los derechos reales, y entonces va a ser mucho más fácil decir que es el derecho real de gozar y disponer, y ya le pone de los bienes y con los límites y obligaciones que van a estar establecidos en la ley. Si tienen alguna pregunta, perdonen el inconveniente, ese rayo que fregó todo el micrófono y todo, y por eso no podía tener la comunicación con ustedes. Si hay alguna pregunta, pues créanme que... Licenciado, Diga. con respecto al tema de la persona que queda situación para la Sí, como siempre, ahí se los parto en el abrazo, con mucho gusto. porque muchas gracias. Sí, dígame. Con una pregunta. El paso de servidumbre, ¿un año no le dan una remuneración en dinero? No, ¿No? no, porque eso lo que pasa es de que usted le va a dar un paso. Obviamente lo que va a construir, que tampoco es le va a dar pasos, no es darle una autopista, ¿verdad? Pero sí lo suficiente para que pueda pasar, y eso pues lo tendrá que pagar la otra parte, pues, ¿verdad? Okay. El que va a gozar la servidumbre. Okay. Mire, esos derechos los vamos a ir viendo ya cuando veamos las servidumbres. O sea, ahorita estamos viendo el primero, que es la propiedad. Ya después vamos a ver posteriormente las servidumbres, y vamos a comprender que realmente es una servidumbre. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Algo más? Bueno, si no tienen nada más que preguntar, cuando dice que no hay preguntas,
es porque o se me durmieron o la plática estuvo más que clara. Así que... Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos. Tengan ustedes muy buena noche. Muchas gracias por su atención y espero en una futura. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.